Cristo el Señor resucitó, su amor fue más fuerte que la muerte. Cristo el Señor resucitó. Palabra y adoración, un espacio para que escuches la voz de Jesús. La voz de Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya al Señor. Paz y bien, te habla Fray Alejandro. Una vez más contigo en este espacio, en este remanso de espiritualidad que el Señor nos regala para entrar en el misterio de su palabra. Sabes que toda la liturgia de la Iglesia es una verdadera fuente de palabra. Y eso tenemos que agradecerlo. Es la gran oportunidad que tenemos de penetrar en el misterio de Dios para transformarnos en hombres nuevos a la medida de Cristo. La Iglesia, con el valor que le da a la palabra de Dios, quiere que se muestre claramente esta unión de los ritos y de las palabras en la liturgia. Y mucho más. La Iglesia afirma que siempre ha venerado las Sagradas Escrituras como si fuesen el mismo cuerpo del Señor. Y por eso, en la liturgia sagrada, nunca deja de tomar de la mesa y de distribuir a los fieles ese pan de la vida, tanto de la palabra de Dios como del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, fíjate cómo se puede ver con claridad el valor que tiene la primera parte de la misa, que es toda la liturgia de la palabra y la predicación. No es bueno privarse del manjar de la palabra. Vale la pena que hayamos leído las lecturas del día, por ejemplo, antes de venir a la iglesia, que lleguemos con anticipación antes de la hora de la celebración, para poder disponernos interiormente, mediante el silencio, mediante la plegaria, para que estemos atentos a la proclamación de las lecturas, para que de repente, si tenemos que leer, podamos hacerlo con claridad. En definitiva, preparar el terreno para la siembra, preparar la propia vida para que esa palabra pueda ser sembrada con todo el poder del Espíritu Santo. Quiero ahora presentarte un texto tomado del profeta Isaías, capítulo 55, versículos del 10 al 11. Las primeras realidades de la lluvia que fertiliza y de la tierra que da frutos le sirven a este profeta del consuelo para hacer sentir a sus oyentes, que están casi muertos, la potencia creadora de la palabra de Dios, de esa palabra que anuncia la salvación. Dice que esa palabra no vuelve a su procedencia sin haber cumplido su encargo. Y su encargo es de crear como de la nada un pueblo nuevo. Desde la infinitud le trae fuerza de vida. Y al revelarse, crea justamente lo que anuncia. Escucha con atención lo que te dice el profeta. Así habla el Señor. Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven a él sin haber empapado la tierra, sin haberla fecundado y hecho germinar, para que dé la semilla al sembrador y el pan al que come, así sucede con la palabra que sale de mi boca. Ella no vuelve a mí estéril, sino que realiza todo lo que yo quiero y cumple la misión que yo le encomendé. Dios es siempre sorprendente, incluso cuando cumple lo que nos había prometido. Este pasaje que acabas de escuchar pertenece a lo que se puede considerar el epílogo del segundo Isaías, o sea, ese texto comprendido entre los capítulos 40 y 55 del libro de Isaías. Después de una invitación cálida al pueblo de Israel que se encuentra en el destierro, invitándolos a que busquen a Yahvé, ahora que Yahvé se hace encontradizo, le dice que lo llame.
porque se le acerca. Y el profeta entonces ahora está argumentando contra los frívolos. Y levanta el ánimo de los que desconfían de esa salvación que Yahvé les prometió. En primer lugar, les advierte a los desterrados que los pensamientos de Dios, que los planes de Dios, no son como los pensamientos de los hombres, ni los caminos de Dios, o sea, la ejecución de esos planes, son parecidos a los caminos de los hombres. Y después el profeta pasa a decir de qué manera la palabra de Dios es eficaz. Y para esto usa una comparación hermosa. Este punto es el que acabamos de escuchar en la lectura. Cuando llueve, después de una larga sequía, la tierra responde a la lluvia dando fruto. Y dice, así es la palabra de Dios. No cae en vano sobre la tierra, no vuelve vacía. Este es uno de los textos clásicos en la teología de la palabra de Dios. Vale la pena detenerse un poco en este texto, sobre todo porque a veces se lo entiende mal. Algunos intérpretes piensan que la palabra de Dios aparece acá como una realidad autónoma, como una fuerza que una vez desatada actúa por sí misma. Pero esta interpretación no tiene en cuenta que Dios dirige su palabra a Israel, para que Israel, que es un pueblo, escuche esta palabra. Dios no va a salvar a Israel inmediatamente sin que medie la audición de la palabra, porque el pueblo tiene que responder a esta palabra. La palabra de Dios sucede entre personas, es un acontecimiento de diálogo, no es una realidad mágica, no es un hecho mecánico. Con todo esto, sin embargo, la palabra de Dios anuncia lo que sucede en la historia de la salvación, aunque no siempre se cumpla como nosotros lo pensamos. Recordad que los pensamientos de Dios y sus caminos no son nuestros pensamientos y nuestros caminos. Dios es siempre sorprendente, incluso cuando cumple lo que nos había prometido. Qué hermosos son estos versos del segundo Isaías, que levanta el ánimo de sus paisanos con esta profecía del retorno. Y acá se está anticipando al futuro. Este poeta canta la liberación de Israel. Dice que el pueblo ya no va a ser la esposa repudiada, no va a ser la ciudad desconsolada, porque el Señor en persona es el que dirige su vida, es el que dirige su historia. Y a pesar de la esperanza prometida, muchas veces el hombre no sabe o no quiere captar los designios de Dios. Porque estos planes, estos trayectos, no suelen coincidir con nuestros planes. Fíjate que frente a esta incredulidad de todos los tiempos, el profeta justamente está apelando a la palabra de Dios. Ninguna palabra profética jamás habló mejor de la palabra divina y de su eficacia que esta. Con esta imagen tan bella del mundo agrícola, muy fácil de captar para aquella gente. Esta palabra que es como la lluvia cayendo de lo alto, esta lluvia que fecunda la tierra, que le da el pan al que come, la semilla al sembrador, que es garantía de eficacia, que realiza lo que dice, que siempre se cumple, que es irrevocable. En cambio, la palabra humana, como el mismo ser del hombre, casi siempre es ineficaz, es efímera como la hierba. Y qué interesante es saber que toda la historia de Israel es fruto de esta eficacia divina. Van a ser sobre todo los profetas, los hombres de la palabra, los que afirmen que la palabra de Dios es la gran fuerza creadora e impulsora de toda la historia humana.
todo depende de esta palabra. No solo hace germinar las semillas, sino que esa misma palabra es semilla, es alimento. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor, dice el Deuteronomio. Y tan seguro se siente el profeta de la eficacia de estas palabras, que termina este poema hermoso justamente anunciando esa salida gozosa del pueblo del poder de Babilonia. El hombre no tiene derecho a temer. En el hombre tiene que renacer la esperanza, porque la esperanza se tiene que basar en Dios. Nuestra sociedad de hoy se empeña en vivir solamente de pan. Y con esta expresión no me quiero referir a esa legítima adquisición de los bienes indispensables para vivir. Me refiero a esa búsqueda afanosa por el bienestar, por el confort, por la mejora de la vida, a esta ansiedad que se convierte muchas veces en esa esclavitud sutil. Siempre va a ser necesario recordar las palabras del Deuteronomio. No solo de pan vive el hombre. La palabra divina sale amorosa al encuentro del hombre para obrar su liberación. Pero es absolutamente necesario que el ser humano se abra a la palabra. Es preciso oír, es preciso escuchar, es preciso alargar las orejas, es preciso buscar la palabra, buscar al Señor. Porque si su palabra cala hondo en nosotros, el fruto va a ser increíblemente abundante. Según San Juan, en el capítulo 1, Jesús es la palabra personificada que habita en medio de nosotros. Todo cristiano tiene que acoger esta palabra y lo hace para que el fruto sea abundante. Te invito a que medites todo esto y a que desees que la palabra de Dios se siembre profundamente en tu corazón. Hacelo con este canto del Ministerio Gesed. Tu palabra habite en mí. Tu palabra habite en mí, Señor, con toda su riqueza, y que tu sabiduría me instruya y amoneste, para así cantar alegre, lleno de gratitud, himnos inspirados para tu gloria, Señor. Tu palabra es mi alimento, que en vigor me fortalecerá y me dará perseverancia y me enseña a perdonar. Si me lleno de tu ley, Señor, y me nutro en tu palabra, las glorias y riquezas no me corromperán. Venceré a la mentira con tu sabiduría, y el mundo y sus lisonjas jamás me engañarán. Tu palabra es mi alimento, que en vigor me fortalecerá y me dará perseverancia
asiduamente, buscaré con reverencia, penetrando el sentido y transformando mi vida. Rebosa de alegría mi alma por tu palabra, y mi corazón te canta himnos y cánticos de amor. Tu palabra es mi alimento, que en vigor me fortalecerá y me dará perseverancia y me enseña a perdonar. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra santa. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Señor. Por tu santa palabra. Te invito a que hagas oración conmigo con el Salmo 64, versículos del 10 al 14, repitiendo esta antífona: la semilla cayó en tierra fértil y dio fruto. Visitas la tierra, la haces fértil y la colmas de riquezas. Los canales de Dios desbordan de agua y así prepara sus trigales. La semilla cayó en tierra fértil y dio fruto. Riegas los surcos de la tierra, emparejas sus terrones, la ablandas con aguaceros y bendices sus brotes. La semilla cayó en tierra fértil y dio fruto. Tú coronas el año con tus bienes y a tu paso rebosa la abundancia. Rebosan los pastos del desierto y las colinas se ciñen de alegría. La semilla cayó en tierra fértil y dio fruto. Visitas la tierra, la haces fértil, las praderas se cubren de rebaños y los valles se revisten de trigo, todos ellos aclaman y cantan. La semilla cayó en tierra fértil y dio fruto. Está lloviendo. Lloviendo con la furia oriental de monzones paganos. Miro la cortina de agua, ese súbito Niágara, las calles hechas ríos, las nubes de plomo, ese descender violento de los cielos sobre la tierra desnuda, las aguas de la creación y de la destrucción. Y todo esto a lo largo de ese horizonte líquido, donde el cielo y la tierra y el mar se hacen una sola cosa, en esa celebración primigenia de la unidad cósmica. La danza de la lluvia, la danza de los niños en la lluvia, que sella esa alianza eterna del hombre con la naturaleza, que la renueva año tras año para bendecir la tierra, para multiplicar las cosechas. Una liturgia hecha de lluvias en ese templo abierto donde toda la humanidad es una. Y disfruto de esa lluvia. Hace fértil la tierra,
hace verdes los campos, vuelve el aire transparente, libera ese perfume que se esconde en la sequedad de la tierra y que con este deleite húmedo llena el espacio de esa primavera que hace resurgir la vida. Esta lluvia doma el calor, tamiza el sol, refresca el aire, garantiza los frutos de la tierra para las necesidades del año y sobre todo renueva la fe del labrador en Dios. En ese Dios que cumplirá su palabra cada año, que va a enviar las lluvias para que den alimento al hombre, para que den alimento al ganado, como prueba de su amor, como signo de su providencia. La lluvia es la bendición de Dios sobre la tierra que Él creó. Es el contacto renovado de la divinidad con el mundo material. Es el recuerdo primaveral de su presencia, de su poder, de su preocupación por los hombres. La lluvia viene de arriba y penetra bien dentro de la tierra. Es como si fuera la presión del dedo de Dios sobre el barro, que es el gesto inicial de la creación. Por eso dice la palabra: tú cuidas de la tierra, la riegas, la enriqueces sin medida. La sequía de Dios va llena de agua. Preparas los trigales, riegas los surcos, igualas los terrones. Tu llovizna los deja mullidos. Bendice sus brotes. Amo la lluvia también. Esa lluvia pesada, ruidosa, cargada, porque es figura y es prenda de otra lluvia que también baja a la tierra desde arriba, que viene de Dios al hombre, la de la divina providencia a los campos estériles del corazón humano, de aquellos que no están preparados para la cosecha del Espíritu. Lluvia de gracia, agua que da la vida, y siento la impotencia de mis campos que no están arados, esos terrones de barro seco entre surcos de indiferencia. ¿Qué puede salir de ahí? ¿Qué cosecha puede darse ahí? ¿Cómo pueden ablandarse mis campos y cubrirse de verde y al mismo tiempo transformarse en fruto? Necesito la lluvia de la gracia. Necesito el influjo constante del poder y de la misericordia de Dios para que ablanden mi corazón, para que lo llenen de primavera, para que le hagan dar fruto. Dependo de la gracia del cielo como el labrador depende de su lluvia. Y confío en la venida de la gracia con la misma confianza con que el labrador confía en la llegada de las estaciones y en la lealtad de la naturaleza. Todo va a llegar a su tiempo. Necesito lluvias torrenciales para que arrastren los prejuicios, los malos hábitos, el condicionamiento, la adicción que me asedia. Necesito la limpieza de la lluvia en su caída para sentir de nuevo la realidad de mi piel mojada a través de todos esos envoltorios artificiales bajo los que se oculta mi verdadero ser. Y también quiero jugar en la lluvia como un niño para poder recobrar esa inocencia primera de mi corazón bajo este baño de gracia que el Señor me da. Por eso me gusta la lluvia firme y seguida. Y convierto cada gota en una plegaria, cada chaparrón en una fiesta,
cada tormenta en un anticipo de lo que mi alma espera que le suceda, como le sucede a los árboles, a las flores, a los campos. La renovación en verde de la estación de las lluvias. Entonces mi alma cantará con fervor ese salmo de los campos, después de la bendición de las lluvias anuales. Tú coronas el año con tus bienes. Tus carriles resuman abundancia. Resuman los pastos del páramo y las colinas se orlan de alegría. Las praderas se cubren de rebaños y los valles se visten de mieses que aclaman y cantan. Ven, lluvia bendita, ven, y empapa mi corazón. Empapa mi corazón con tu presencia. Empapa mi corazón con tu Espíritu Santo. Te invito a que pidas esta lluvia de bendición, esta lluvia del Espíritu Santo en tu vida, escuchando este tema musical de Erickson Alexander Molano. Dios manda lluvia. Que tú restauras cada persona reunidos aquí. Lo creemos. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Vamos, dile con voz alta. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, derrama desciende hoy tu fuego, desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Y le manda la lluvia, manda la lluvia, el rocío de tu amor, llenando las vidas, llenando las vidas de tu pueblo hoy, Señor. Vamos, dice lo que Él está aquí, manda la lluvia, manda la lluvia, el rocío de tu amor, el rocío de tu amor, visita mi vida, Dios, visita hoy mi vida, cámbiame, Señor, cámbiame, Señor. Sí, Señor, todos. Dios manda lluvia. Oh, sí, Dios, tu dulce espíritu desciende hoy tu fuego y sana mis heridas. Restaurame, Señor. Levanta tus manos y dile, manda la lluvia, Dios. Manda la lluvia. El rocío de tu amor, llenando las vidas, llenando
tu pueblo hoy, Señor. Oh, y manda la lluvia, el rocío de tu amor. Visita hoy mi vida. Cámbiame, cámbiame, Señor. Oh, cámbiame, Señor. Oh, cambia mi vida, Dios. Jesús, la rindo a ti, la entrego a ti, oh Dios. Oh, cámbiame, abre los cielos y derrama tu gloria, Dios, en este lugar. Oh, su presencia real en tu vida. Él ha venido hoy para sanarte, para libertarte. El tiempo de la sequedad pasó, dice Dios, y vienen tiempos de renovación, tiempos de avivamiento. Es tu tiempo, es tu momento. Dile, Dios, manda esa lluvia. Dile. Siente hoy tu fuego, sana mis heridas, restaurame. Dios, manda lluvia, derrama de tu espíritu, desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restaurame. Restaurame, Señor. Restaurame, Señor. Restaurame, Señor. Restaurame, Señor. Señor Jesús, lo declaramos y lo creemos. Sí, Señor, sí, Señor. Sí, Señor. Levanta tus manos en alto a Él en esta noche. Señor, aquí venimos delante de ti, declarando lo que dice tu palabra en Isaías, que este es nuestro tiempo, donde tú derramarás aguas sobre el sequedal y ríos sobre tierra árida, y donde tu espíritu será derramado sobre esta generación. Señor, y aquí está una generación apasionada y hambrienta por ti. En este momento, Dios, unimos nuestra voz como un clamor. Iglesia, quiero invitar que te unas conmigo a interceder. Padre, intercedemos por vidas que en este momento estén pasando momentos de sequedad, donde sus vidas se encuentran en desesperación, allá en el hospital, allá en aquella cama. Dios, enviamos una palabra profética de sanidad. Declaramos que por la llaga de Jesús son sanados. Padre, yo envío una palabra sobre cada pastor, sobre cada pastora que se encuentra en esa cama arrodillado, quebrantado, y han llegado a pensar que tú los has abandonado, que tú los has dejado, Dios. Padre, hoy intercedemos y enviamos una palabra de vida. Cancelamos toda obra del enemigo
cancelamos todo argumento que se ha levantado y declaramos vida sobre sus ministerios. Declaramos tiempos de avivamiento, Dios. Señor, sobre la juventud, declaro que tú levantas Samueles, que tú levantas David, Dios, que tú levantas hombres y mujeres que llevarán tu gloria a las naciones, y que el enemigo no prevalecerá contra ellos. Señor, en el nombre de Jesús, declaramos una lluvia fresca. Vamos, abre tus labios y dilo: Señor, yo declaro una lluvia fresca sobre cada corazón, sobre cada hogar que esté a punto de divorciarse. Ahora mismo brota el amor una vez más. Ahora mismo la llama del amor se nace a través del poder del Espíritu Santo, y esa lluvia sobrenatural la recibimos en esta noche, Dios. Amén y amén. Te invito ahora a que escuches esta carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma, capítulo 8, versículos 18 al 23, que dice así: Hermanos, yo considero que los sufrimientos del tiempo presente no pueden compararse con la gloria futura que se revelará en nosotros. En efecto, toda la creación espera ansiosamente esta revelación de los hijos de Dios. Ella quedó sujeta a la vanidad, no voluntariamente, sino por causa de quien la sometió, pero conservando una esperanza, porque también la creación será liberada de la esclavitud de la corrupción para participar de la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que la creación entera, hasta el presente, gime y sufre dolores de parto. Y no solo ella, también nosotros, que poseemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente, anhelando la plena realización de nuestra filiación adoptiva, la redención de nuestro cuerpo. En uno de los pasajes más hermosos de su correspondencia, de sus cartas, San Pablo responde a la pregunta que se hacían muchos cristianos: si hemos sido reconciliados por el bautismo y por el Hijo de Dios, ¿cómo es posible que el sufrimiento y el fracaso tengan poder sobre nosotros? Y sobre este punto, los cristianos encontraban poca luz en la tradición bíblica, porque los sabios, limitados al observar el presente, la naturaleza, admitían que era demasiado presuntuoso pretender ver claro en la naturaleza. O llegaban a la conclusión de que el universo era absurdo como el Quelet. Y los profetas, por su parte, preveían una solución, pero la situación se daba en un futuro al final de los tiempos, en una especie de catástrofe que pondría fin a la creación y a la humanidad actual para dar origen a algo nuevo. En cambio, el interés de la reflexión de Pablo está en esa síntesis de estas corrientes, y la obtiene mediante la armonización de la solidaridad del hombre con la naturaleza y de la esperanza en un mundo nuevo. Fíjate que San Pablo comienza apoyándose en el pensamiento sapiencial, en la Escritura, en sus conclusiones. Dice: nuestro cuerpo pertenece al mundo presente, por lo tanto, participa de sus sufrimientos. La creación, es decir, la naturaleza material, la de nuestro cuerpo, está estrechamente ligada a esto, está sujeta a la vanidad. Nosotros diríamos, está sujeta al sinsentido. No por el pecado del hombre, como se afirma generalmente, sino por sus propias leyes. Las leyes que le imponen recomenzar incesantemente los ciclos evolutivos. Mantenerse dentro de ciertos límites demasiado estrechos para el dinamismo de la naturaleza. Pero San Pablo pasa seguidamente a una visión mucho más profética de las cosas. En su opinión, la naturaleza se somete a sus leyes y se acomoda a sus límites con repugnancia. Entonces, esta esperanza cósmica no es vana.
y la solidaridad del cuerpo humano con el cosmos, en el sufrimiento, en la caducidad, se mantiene dentro de esta esperanza, porque goza ya desde ahora de las arras de la glorificación y va a transformar todo el universo. Y al expresar esta solidaridad en la esperanza de un mundo nuevo, Pablo es fiel al pensamiento bíblico. Sin embargo, modifica más de un punto importante. Entonces, ese estado paradisíaco prometido al universo ya no está ligado a la salvación del pueblo de Israel como en el Antiguo Testamento. Está ligado a la revelación de nuestra filiación divina. El día en que esta revelación se realice en todos los hombres, hasta el punto de transfigurar sus cuerpos, va a transfigurar también a toda la naturaleza. La va a liberar de la esclavitud a la vanidad y la va a adaptar a este nuevo estatuto de la humanidad. Pablo está muy lejos de poner su esperanza en esa especie de inmortalidad separada del cuerpo y separada del mundo. Esto lo pensaban los griegos de su tiempo. Está muy lejos de situarla en una especie de más allá del mundo, de más allá de la vida, a manera de los gnósticos. Pablo define la esperanza cristiana en el presente. Lo que se espera no es un más allá. Lo que se espera es algo interior, que no puede alcanzarse sino viviendo profundamente la vida en el mundo. Podríamos decir viviendo espiritualmente, viviendo la palabra hasta lo más hondo. Pablo desmitifica ese más allá de la muerte y lo hace recordándole a cada cristiano que ya está muerto por el bautismo, que de alguna manera ya está en ese más allá con que sueña, y que lo puede alcanzar uniéndolo al interior profundo de la vida. En definitiva, ya empezamos a vivir la resurrección, ya empezamos a vivir en esa Jerusalén celestial que nos espera acá, en la medida en que por la fe nos dejamos transformar por el Espíritu. Te invito a que desees y pidas un descenso poderoso del Espíritu Santo en tu vida, de ese Espíritu que renueva y transforma todas las cosas. Hacelo con este canto de Franklin Serrato. Ven, Santo Espíritu. Escucha esto. Jesús dijo: os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, justicia y de juicio. Ven, Santo Espíritu de Dios, llena hoy mi corazón de tu gracia y de tu unción. Santo Espíritu de Dios, que tu río fluya hoy en cada corazón. Y ven y desciende con poder, el rocío de tu gloria cubra todo este hasta que no pueda más. Ven, Santo Espíritu de Dios, llena hoy mi corazón de tu gracia y de tu unción. Ven, Santo Espíritu
cubra todo este lugar. Tú eres mi consolación, mi deseo es adorarte hasta que no pueda más. Oh, ven Espíritu Santo, ven y llena nuestros corazones. Y os daré un corazón nuevo, os daré un corazón nuevo, dice el Señor, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y yo haré que andéis en mis caminos, y yo haré que guardes mi palabra y que la pongas por obra, y que habites en la tierra que te doy, y que habites en la tierra que te doy, y vosotros seréis mi pueblo, y yo seré a vosotros su Dios, seré su Dios. Yo soy tu Dios, que te levanto, que te sustento, oh, que te esfuerzo. Dilo. Ven y desciende con poder, el rocío de tu gloria cubra todo este lugar. Tú eres mi consolación, mi deseo es adorarte hasta que no pueda más. Y ven y desciende con poder, el rocío de tu gloria cubra todo este lugar. Solo tú eres mi consolación, mi deseo es adorarte hasta que no pueda más. Oh sí, Señor, y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, dice el Señor, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, cuando sea santificado en vosotros. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados, y seréis saciados, y seréis limpiados. Oh Señor, gracias. Oh sí, Señor. Oh sí, Señor. Levanta tu voz, sáciate, sáciate. Te invito ahora a que escuches este evangelio tomado del Evangelio de San Mateo, capítulo 13, versículos del 1 al 23, que dice así. Jesús salió de la casa y se sentó a orillas del mar. Una gran multitud se reunió junto a él, de manera que debió subir a una barca y sentarse en ella, mientras la multitud permanecía en la costa. Entonces él les habló extensamente por medio de parábolas. Les decía: el sembrador salió a sembrar. Al esparcir las semillas, algunas cayeron al borde del camino, y los pájaros las comieron. Otras cayeron en terreno pedregoso, donde no había mucha tierra, y brotaron enseguida porque la tierra era poco profunda. Pero cuando salió el sol se quemaron, y por falta de raíz se secaron.
Otras cayeron entre espinas, y éstas, al crecer, las ahogaron. Otras cayeron en tierra buena y dieron fruto, unas 100, otras 60, otras 30. El que tenga oídos que oiga. Los discípulos se acercaron y le dijeron: ¿por qué les hablas por medio de parábolas? Y él les respondió: a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Porque a quien tiene se le dará más todavía y tendrá en abundancia, pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Por eso les hablo por medio de parábolas, porque miran y no ven, oyen y no escuchan ni entienden. Y así se cumple en ellos la profecía de Isaías que dice: por más que oigan, no comprenderán, por más que vean, no conocerán, porque el corazón de este pueblo se ha endurecido. Tiene tapados sus oídos y han cerrado sus ojos, para que sus ojos no vean, y sus oídos no oigan, y su corazón no comprenda, y no se conviertan, y yo no los sane. Felices, en cambio, los ojos de ustedes porque ven. Felices sus oídos porque oyen. Les aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Escuchen entonces lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra del reino y no la comprende, viene el maligno y arrebata lo que había sido sembrado en su corazón. Este es el que recibió la semilla al borde del camino. El que la recibe en terreno pedregoso es el hombre que al escuchar la palabra la acepta enseguida con alegría, pero no la deja echar raíces porque es inconstante. En cuanto sobreviene una tribulación o una persecución a causa de la palabra, inmediatamente sucumbe. El que recibe la semilla entre espinas es el hombre que escucha la palabra, pero las preocupaciones del mundo y la seducción de las riquezas la ahogan y no pueden dar fruto. Y el que la recibe en tierra fértil es el hombre que escucha la palabra y la comprende. Este produce fruto, ya sea 100, ya 60, ya 30 por 1. Jesús, con esta parábola del sembrador, explica el significado auténtico de la propia misión, como si dijese: sí, yo soy el Mesías, pero no de la manera y no según el estilo que ustedes imaginan. No vine a juzgar, vine a salvar. No fui invitado a poner en su lugar las cosas, sino a iniciar algo. Mi tarea no es la de hacer las sumas, sino la de dar la señal de partida. Yo inauguro no el tiempo del juicio, sino el tiempo de la paciencia. Mi misión está bajo el signo de la siembra, no de la cosecha. Por eso hace resaltar ante todo la figura del sembrador, que es Jesús mismo, y él se fija en su gesto y da esa explicación, y va a insistir en los distintos tipos de terreno y por lo tanto los distintos tipos de respuesta del hombre en su responsabilidad cuando escucha la palabra. Hay que detenerse acá, este es el punto de la parábola. Un punto que no se tiene que buscar en el final, en la cosecha, sino en el principio, en la siembra. Y esta parábola no nos proyecta hacia el futuro, sino hacia el presente, porque el reino de Dios está acá. Y entonces de lo que se trata es de comprender el presente en su aparente falta de significado, no pretender del presente la gloria futura, sino buscar, escarbando casi, qué es lo que el Señor está haciendo, por qué Él está sembrando. Esta es la parábola de la confianza en los principios, porque lo importante es la siembra. Cristo nos dice que el reino es una siembra, lo que los oyentes no estaban esperando, y que Él es el sembrador, y que salió para esto, no para otra cosa. Su tarea, y la nuestra, es sembrar. Ni siquiera es importante saber lo que siembra.
Lo importante es el acto de sembrar. Y acá podemos hacer una aplicación práctica, porque muy frecuentemente nos sentimos angustiados. ¿Por qué tanto trabajo desperdiciado? ¿Por qué tan pocos resultados? ¿Vale la pena insistir? ¿Qué se consigue? ¿Para qué tanto esfuerzo, tanto sacrificio? No hay que poner la preocupación en los resultados. Esta parábola desenmascara el equívoco de fondo. Es una parábola de contraste. Contraste entre las dificultades y el resultado final, entre esa derrota aparente y el éxito, entre los principios modestos y los crecimientos grandiosos. Porque el resultado ya está contenido en los principios. El éxito ya está presente en los fracasos, la mies ya está comprometida en la siembra. El sembrador no elige el terreno, no decide cuál es el terreno bueno y cuál es el malo, cuál es apto y cuál no lo es, en cuál se puede esperar algo y en cuál no vale la pena esperar nada. Porque el terreno se revela en lo que es, y lo hace después de la siembra, no antes. Si todos los cristianos que tienen que ser anunciadores de la palabra recordaran esto, nuestro quehacer no consiste en clasificar los terrenos o en hacer un mapa de las posibilidades. Nosotros tenemos que poner a prueba todos los terrenos, arriesgar la palabra en todas partes, en todos los corazones. El Señor nos mandó a sembrar. Y yo diría como Jesús: el que tenga oídos que oiga. Tiene solamente oídos el que entiende, porque para oír es necesario comprender, y la comprensión precede a la escucha. Si uno no entiende, se hace el sordo. El Señor te invitó a sembrar junto con Él. No desperdicies la oportunidad. Él sembró su palabra en tu corazón y te volvió sembrador para los otros corazones. No te preocupes por los terrenos, preocúpate por sembrar la palabra. Y te invito a que lo ansíes, a que te comprometas en esta siembra con este canto de Cristian Sebastián, Palabra del Señor. Yo estoy ahí cuando lloras en silencio y piensas que nadie entiende tu dolor y ves que todo está en penumbra o se derrumba lo que está a tu alrededor. Recuerda que mi espíritu está sobre ti y te hace más que vencedor. Recuerda que todo lo podrás vencer, pues morí por ti en esa cruz. Acuérdate que en medio del dolor yo contigo estoy y nunca te dejaré. Y cuando la voz
la duda o el temor quieran callar mi voz, acuérdate que fui yo quien te llamé. Recuerda que mi espíritu está sobre ti y te hace más que vencedor. Recuerda que todo lo podrás vencer, pues morí por ti en esa cruz. Y acuérdate que en medio del dolor yo contigo estoy, nunca te dejaré. Y cuando la voz de la duda o el temor quieran callar mi voz, acuérdate que fui yo quien te llamé. Cuando la voz de la duda o el temor quieran callar mi voz, acuérdate que fui yo quien te llamé. Oh, sí, acuérdate que fui yo quien te llamé. Acuérdate que fui yo quien te llamé.